Bien, amigos, hoy es viernes 4 de agosto del 2023. Luna llena, día del urbanismo dominicano. Eso necesita como más explicación. Un día como hoy nacieron Barack Obama, cumple hoy 62 años, Francisco Félix Félix, Rafael Miguel Cambero, Manuel Dicló. Manuel Dicló, junto con los muchachos y junto a Plaza Lama, fueron los primeros anunciantes de la revista. Madre Tierra, Rosana Cristina Delgado, Ramón de la Rocha, nuestro querido amigo, el ingeniero Ramón de la Rocha, Edwin Areché, Dominga Reyes y Pedro Lorenzo. Esas son las personas que nacieron un 4 de agosto. Bien, amigos, hoy es viernes y Carlos Alonso y el doctor Cristino del Castillo tienen al ingeniero José Israel Cuello con una agenda que tiene que ver con la guerra de Ucrania. La China y la economía de los Estados Unidos. Vamos a iniciar el tema dándole la bienvenida al ingeniero y pidiéndole que nos hable de que en el día de ayer se dio a conocer un posible ataque ucraniano a Moscú, ¿verdad? A una oficina. Han estado atacando varias ¿Perdón? veces. Ya han atacado varias veces. A la ciudad. Sí, Moscú y otros lugares dentro de Rusia. No, la guerra se está extendiendo. Era natural que fuera así, lamentablemente. Y la penetración en el territorio de... Porque eso es recíproco, ¿verdad? Bueno, hace un año que los rusos le están dando candela a los ucranianos y ellos pasaron la frontera. Eso era de esperar. Pero no solo en Moscú, sino que en la frontera con Rumanía también ha habido peligrosas incursiones. Y realmente la guerra se va extendiendo porque Putin no entiende. Bueno, en cierta medida es natural que no lo entienda, que el imperio soviético se redujo. O sea, el colapso de la Unión Soviética no se produjo desde fuera. Nadie lo esperaba. Todo el mundo se sorprendió cuando se firmó el Acta de Minsk. Parecía un conflicto interior de mandos, el que desplazó el gobierno anterior al colapso. Pero parecía un conflicto de dirección, pero no. A final de 1991, en un acta que firmó el Estado de Ucrania, el Estado de Bielorrusia y el Estado de Rusia, en Minsk, la capital de Bielorrusia, se estableció el desmantelamiento de la Unión Soviética. O sea, la pérdida de las colonias, porque fue el método de colonización del Imperio Ruso, fue periférico, nunca ocupó tierras fuera de su periferia. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, los pedazos que cogió eran alrededor de su periferia. Ya esos se habían ido en el primer espacio inmediato del desmantelamiento, y luego
esa acta estableció la libertad de resto. Naturalmente hubo una reacción interna que llevó a Putin al poder y una agenda de reconquista de esos territorios. Pero el cumplimiento de esa acta comenzó con la proclamación de esas independencias. Probablemente algunos de esos países no estaban hablando de independencia, o no todos estaban hablando de independencia, pero en la agenda ucraniana, esa está en su agenda antes de la Unión Soviética. Antes de la Revolución Soviética ya Ucrania demandaba ser libre, separarse como Estado del Imperio Ruso. Los conflictos entre las dos naciones fueron muy fuertes, sobre todo en los años 30, y se potenciaron también en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos ucranianos preferían el dominio de Alemania al dominio ruso. Naturalmente, si tú estás dominado por Francia y vienen los españoles, tú prefieres los españoles. Así fue aquí. ¿Y cómo se explicaría entonces, ingeniero, que en el 2014 ganara las elecciones un presidente, un candidato prorruso, con el voto de los ucranianos, con una amplia mayoría? Bueno, eso es posible que haya pasado. Eso es posible que haya pasado, pero luego hubo otra elección y ganó Zelensky, que tomó... No, hubo un golpe de Estado contra ese que ganó unas elecciones, y eso fue lo que desató el conflicto. Sí, pero yo no conozco esos detalles de lo que yo conozco mucho de la historia anterior, del conflicto, del pujo nacionalista ucraniano permanentemente y las consecuencias que eso tuvo durante la era soviética. Fueron terribles. Que si fue golpe de Estado, si fue elecciones, eso es un conflicto interno de ellos. La Rusia no tenía por qué intervenir en esa situación. Es un conflicto interno de ese país. Es como que aquí haya unas elecciones y los Estados Unidos desembarquen para ponerse del lado de uno. En todas partes hay trampa en elecciones. Eso no es nuevo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La elección es un procedimiento el más válido que puede haber para la elección de las autoridades, pero tiene demasiadas fragilidades en su concepción general como para pensar que es puro y sano. Donde quiera hay trampa. ¿Cuál es la reclamación que tienen en Estados Unidos ahora mismo? ¿Cuál es la reclamación de Trump? Que a él le hicieron trampa. Y no hay elección en que el perdedor no refunfuye. En cualquier idioma. El refunfuño es igualito en cualquier idioma. Pero no hay otro método. Realmente no hay otro método. Pero a Víctor Yanukovych siempre le dieron un tratamiento de gobierno legítimamente escogido. Y las reuniones que se sostuvieron con la Unión Europea son una muestra de eso. La actitud hacia él cambió cuando él se negó a aceptar los acuerdos que la Unión Europea y Estados Unidos le estaban sugiriendo. Y él optó por seguir manteniendo buenas relaciones con Rusia. Por eso entró en desgracia. Y todo el mundo vio a Victoria Nuland en las manifestaciones repartiendo cosas, en las manifestaciones que se produjeron para destituirlo del puesto. Eso está muy bien documentado. Y entonces eso es parte de lo que siempre ha habido, un pulseo entre distintas potencias para tener control sobre áreas específicas. Siempre hubo la intención de despojar a Rusia de esa influencia, porque esa es una realidad. Sí, pero sus conflictos internos, los conflictos internos de Rusia, que no los desató ni Ucrania, ni Bielorrusia, ni esa periferia, no tenía nada que ver con eso. Esa se sorprendió con los conflictos internos. Debilitaron el imperio. No era una expresión de esas contradicciones entre potencias, porque siempre las potencias meten su mano en esos procesos. No, las manos están adentro, todo. Cada vez que se ha separado un Estado del dominio soviético, de la periferia soviética, los Estados Unidos lo han llevado a la OTAN. No hay ninguno. No hay ninguno que se haya quedado independiente de las dos potencias.
Porque en este caso no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, porque la OTAN es Estados Unidos. Sí, claro. Eso no hay nada que hablar. Es un problema de geopolítica en que el que acumula poder crece y el que ha perdido poder interno decrece. Se expresa en el predominio que tiene China hoy en todo el mundo progresista. Mucha gente que nunca ha ido a China se sorprende de lo que hizo China en el periodo inmediato, en su crecimiento económico. Antes de China, ingeniero, entonces lo que está ocurriendo, esos ataques que está realizando Ucrania dentro del territorio ruso, ¿se pueden interpretar como que los avances en el terreno, en el campo de batalla de Ucrania son significativos, o eso es algo que, como dicen algunos, persigue fines propagandísticos? La guerra comienza hablando mentiras, todo el mundo. La primera víctima de una guerra es la verdad. Nadie que esté en guerra dice la verdad absoluta. Siempre gana en cada batalla y gana en cada bombardeo. Ahora, por la geografía, tú puedes establecer que la guerra ha cruzado la frontera. Y ahí la preocupación de uno no es solamente por los principios de la libertad y la democracia y la autodeterminación de los pueblos, sino por la existencia misma de la humanidad. El mundo está al borde de una gran catástrofe. Está en manos de decisiones de individuos. Un individuo dice, esa bomba se va a tirar ahora, y son pocos los que tienen el dedo duro para darle al botón, el dedo válido. Y ese botón no es la voluntad de un mundo, sino la voluntad de una persona. Y eso es una preocupación importante, porque si ahí sueltan una bomba atómica, cosa que tienen disponible probablemente, primero que nadie los rusos en el espacio, pero también la tienen los ucranianos como reserva, porque los americanos no tienen problema para dársela. Los únicos que han tirado bomba atómica son los americanos. Nadie ha tirado más bomba atómica. Es más, sus propios gestores de la bomba atómica murieron con problemas de conciencia. Los propios que hicieron la bomba tuvieron problemas de conciencia hasta sus últimos días y más allá de sus últimos días. Son las referentes de lo que significa utilizar un arma de esa naturaleza. Y hay derecho a pensar que la capacidad de Putin para dirimir esas dos situaciones está en mucho peligro. Porque nadie quiere perder, se entiende. Pero para no perder, usar ese dedo, como hizo Truman en su momento, es un derecho que usted tiene que tener mucha madurez para no emplearlo. Y en términos de guerra, si la disposición es de un hombre, el error es de un hombre solamente. ¿Por qué la desgracia de Kim Jong hace de China el referente? Bueno, alrededor de la desgracia de Kim Jong, China ha ido ajustando sus relaciones con el mundo. Realmente la separación de China y Estados Unidos fue consecuencia de la pandemia. Esa es la realidad. La pandemia estableció claramente que Estados Unidos no podía depender de suministros importantes a tal distancia. Ingeniero, pero antes de la pandemia ya Donald Trump le estaba imponiendo aranceles a las importaciones de China, y antes de Donald Trump ya Barack Obama estaba disponiendo un incremento de la presencia militar en la zona del mar de China meridional. Todas esas cosas son una realidad, porque el crecimiento de aquella economía naturalmente había madurado lo suficiente como para restablecer las relaciones, establecer los límites nuevos que puede tener una relación entre un país que prácticamente estaba en el caos de la revolución cultural y de todas sus capacidades organizativas de Mao Zedong, y paría una nación con otro criterio, como así fue. Bien, eso se logró. Pero ahora de repente, con la pandemia, el problema de la logística es claro.
no es posible que una nación como Estados Unidos, tan poderosa, dependa de un centro de producción básico, de cosas ya interrelacionadas en su economía, a una distancia que rompa ese flujo de suministro y lo encarezca, como pasó. Todos los países fuimos víctimas de esa ruptura de la logística en el suministro de bienes y servicios de parte de otras naciones a algunas muy lejanas. Y todo el transporte prácticamente se duplicó, y más que se duplicó en muchos sitios. Pero más que la carencia, más que el costo, fue el suministro deficiente. Cientos de fábricas de Estados Unidos se separaron porque no tenían insumos que estaban acostumbrados a recibir de China para hacer su producción. Eso fue lo que hizo el alerta en las relaciones. Hoy mismo en la madrugada tuve en los periódicos una comisión del Banco Mundial aquí que establece que hay que modificar el régimen impositivo. ¿Cuáles son las deficiencias del régimen impositivo dominicano? Hoy, las mayores. El vencimiento de las licencias de producción y del sector turístico y sus servicios, del vencimiento de los incentivos. Todos los programas de incentivos. Eso lo están diciendo los organismos internacionales desde hace como 15 años. Sí, pero hoy no lo recuerdan. No hay forma de que... O sea, si tú has pospuesto esos incentivos a 20 años por contrato con empresas que se entienden maduras, no es para que no lo entiendan el día que se cumplen los 20 años. Eso debe ser automático, pero no lo es. No lo es ni en la zona franca ni en el turismo, que son las dos fuentes de riqueza mayores del país si separamos a la diáspora. Ellos están señalando también un problema de productividad. Mira, ¿Tiene alguna relación eso con el sistema impositivo? Bueno, cuando tú tienes una baja productividad, tú no generas muchos excedentes. Cuando una fábrica simplemente da para cubrir sus gastos inmediatos de nómina y no tiene para pagar los impuestos que debe pagar, esa empresa no es viable. Porque un costo de la producción son los impuestos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque ¿cómo se va a pagar el sistema educativo? ¿Cómo se va a pagar todo el sistema de servicio social, de salud sobre todo? Sino con recaudaciones. De manera que quejarse por eso se sabe. Cuando tú buscas un incentivo, se firma un documento en que tú tienes un incentivo a espacio limitado. Y aquí la cosa es tan crónica en este país que a nadie lo notifican al cumplimiento. Y el propio beneficiario se sorprende. Que yo tengo que pagar. No, míralo aquí, tú firmaste esto, tú recibiste este beneficio. Los más difíciles para cobrarles son los de la zona franca. Porque eso se acostumbraron a que esto no paga. Y si no pagan ellos, pues naturalmente una economía mucho más grande necesita muchos más impuestos para sostener el crecimiento. Es sencillo. Volviendo al tema del ministro chino, ¿por qué eso representa un Bueno, avance? porque el movimiento de la ficha es un movimiento de la política. Este señor era embajador norteamericano en Estados Unidos, con poco tiempo en Estados Unidos. El nuevo gobierno, al ratificarse el poder del líder chino, de Xi Jinping, en el Congreso, lo hace ministro de Relaciones Exteriores, lo pasan de curso. Porque para una relación de potencia de ese nivel, una economía tan interrelacionada como la china y norteamericana, mover el embajador en Estados Unidos a el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ascenso claro. Digo, en cualquier parte, pasar de una potencia a otra que lo emitió es un movimiento importante. Pero ese movimiento se hace
cuando las relaciones ya en términos políticos se endurecen. Es después que aparecen unos cohetes extraños, unos elementos que pueden hasta mencionarse como extraterrenales, y así se toman en algún momento. Y se produce una relación ríspida entre el poder norteamericano, dirigido por un anciano senil, cuyas luces yo no entiendo cómo pueden permitirse una postulación nueva, pero es un problema de los Estados Unidos. Lamentablemente tenemos que preocuparnos porque Estados Unidos domina no solamente una parte considerable del mundo, sino de nuestro mundo. Hay un sometimiento por parte de Estados Unidos en sus relaciones. Entonces, cualquier cosa que Estados Unidos puede repercutir, que haga Estados Unidos, puede repercutir en la vida interna de este país y de todos sus países periféricos, y hasta de la humanidad entera, porque no se recompone solamente las naciones, sino la economía mundial. De manera que es un tema, hay que estar atento. La debilidad interior de Estados Unidos es un elemento preocupante para cualquiera en el globo terráqueo. Es un elemento que hay que vigilarlo, porque hoy Estados Unidos se encuentra con dos candidatos definidos, uno sometido a la justicia, a su propia justicia, por delincuente. Probablemente se puede inflar, porque tú haces pecado el error de tu enemigo, pero no el tuyo propio. Pero realmente lo que los demócratas ofrecen como contraparte puede que tenga más debilidades que las propias debilidades de Trump. Son dos tipos de debilidades. Pero presentar un candidato que ya es el presidente norteamericano, que ha ejercido con mayor edad, pero además que ha dado síntomas claros de debilidades mentales. Pero que además de eso está siendo cuestionado moralmente. Sí, pero son detalles periféricos, alrededor de un hijo y cosas de ese tipo. No, y dicen, o sea, lo están acusando de haber recibido una especie de soborno, que es una acusación. Bueno, pero es una acusación que no ha llegado ni a la justicia. Eso no ha salido de los periódicos todavía. Es más, probablemente de redes sociales, que es el nivel más bajo de la información, en todo sentido, bajo, con todas las consecuencias. Pero lo cierto es que nunca Estados Unidos ha tenido un presidente con tal edad. Y reelegirlo en un momento de peligro, donde él, en un momento determinado, dijo que el líder chino, acabado de elegir por sus propias instituciones, de reelegirse, por vía de sus propias instituciones, era un dictador. Esas son palabras mayores a esos niveles mayores. Eso es falta de madurez o falta de control de su pensamiento. Entonces, es una debilidad de Estados Unidos. Hay una debilidad institucional, hay una fractura interna de carácter racial entre estados de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una costa este y una costa oeste con gran desarrollo y un centro puramente agrícola, que no se puede decir que sea subdesarrollado, pero entre la agricultura, la industria y los servicios hay una distancia muy grande en la economía de hoy en cualquier parte. O sea, vivir en el mundo agrícola es una cosa y vivir en el mundo de los bienes y servicios más desarrollados es otra cosa. Y Estados Unidos geográficamente tiene esas tres zonas que no se comunican con fluidez. Tanto que el sistema ferroviario, que fue el que las comunicó en su origen, no existe en Estados Unidos. Las comunicaciones son por avión, o sea, las comunicaciones son entre los sectores de poder. Tú cruzas de San Francisco a Nueva York, cruzando por todo el centro de Estados Unidos sin pasar por ahí. Pero es una debilidad de carácter geográfico, si se quiere, de carácter racial,
porque ese mismo corazón fue el corazón de la esclavitud, era el corazón de la Norteamérica francesa que Napoleón le vendió a Estados Unidos por Rochelle, que ni siquiera fue conquistada por Estados Unidos, y naturalmente eso deja una huella en la historia y en el desarrollo. Pero lo cierto es que todo eso que pasa por ahí no nos pudiera importar para nada si no podemos ser víctimas, si no somos víctimas posibles de un cataclismo que está en manos de un anciano, de un pillo y de un dictador, como dicen los propios Estados Unidos de China. Por eso es preocupante el tema, por eso hay que insistir en el tema y esclarecer el tema. Entonces hay un cambio en la política de China con respecto a Estados Unidos. Evidentemente esta situación desató un conflicto. Fíjate que Estados Unidos en determinado momento tira 3 gente que van y dicen que sí, que ellos han visto ovnis. Ese es el mismo tema que tienen con el chino. Ese es el mismo lío que tienen con el chino. Si lo que pasó por allá era un ovni o un elemento agresivo de China, tú no sacas de juego. Pero trasladar desde el ministerio, desde la embajada de China en Estados Unidos a la principal cabeza de las relaciones exteriores en China y cambiar su política al mismo tiempo. Y no fue lo contrario, ingeniero. Porque lo que hemos visto es un cambio no de actitud de China hacia Estados Unidos, sino al revés. Sí, Un cambio de actitud de Estados Unidos hacia China. Sí, claro. Y por eso la distensión. Claro. Porque quienes han visitado China han sido funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Pero una forma de quitarle fuego a la chimenea en una situación de eso, quitarle presión al problema, es desplazar una figura que además se hace bajo el palio de Kissinger. Es en el momento que Kissinger llega que lo desplazan. Kissinger fue el genio político, si tú quieres, que mató a Allende. Por aquí en el dolor nuestro está que fue parte fundamental de la orden Materlo, pero que diseñó la política de relaciones exteriores de Estados Unidos que dio lugar al crecimiento de China. Entonces un hombre que los recibe con el merecido respeto porque su papel fue importante en sacar a China del caos permanente que Mao Zedong la tenía. ¿Usted no encuentra que la política de Estados Unidos con respecto a China es un tanto zigzagueante? Porque ayer mismo ellos ordenaron, el presidente Biden ordenó, que parte del presupuesto de ayuda a Ucrania se utilizara para financiar el envío de armas a Taiwán, porque supuestamente el peligro chino estaba creciendo. Eso fue ayer. Es un disparate de un señor. Pero es una incoherencia, porque acaban de visitar China 3 altos funcionarios. Y además de eso fue Kissinger. Entonces usted está buscando distender las relaciones por un lado y por otro lado está tomando una medida que evidentemente va a enrarecer las relaciones entre los dos países. Pero hay que arrancar de que el gobierno, la cabeza norteamericana no está en buen sitio. La cabeza norteamericana no es lúcida. Y eso es lo que crea esas disonancias en una política. Pero en el caso chino no hay el elemento de no lucidez. Si hay una nación importante del mundo que está manejada lúcidamente hoy, es China. Rusia no está manejada lúcidamente. Y no hablemos de Estados Unidos. Bueno, ya hablamos de Estados Unidos y su caducidad en el liderazgo. Son conflictos que operan en el drama mundial de hoy. De manera que el hecho de que ya los drones de la OTAN, manejados por Ucrania, hayan afectado edificaciones en Moscú, es un momento importante en el desarrollo de este conflicto. Muy importante. Y eso puede cambiar
el sentido estratégico de ese conflicto. Naturalmente. Porque lo que están atacando son edificios que no tienen ningún tipo de impacto en la capacidad Sí, pero bélica de Rusia. como en la capacidad bélica de Ucrania no tiene ninguna importancia un edificio lleno de viejos en Ucrania, como lo han tumbado. Doctor, Realmente es una guerra entre edificios. ustedes entraron ahora mismo en un tema que realmente analizarlo para los que vivimos de eso nos resulta difícil, por no decir imposible. Cuando tú tienes tres grandes naciones en conflicto, porque es indudable que Rusia, Estados Unidos y China tienen conflictos, pero tienen conflictos entre ellos también, porque algunos se minoran. El tema de la influencia interna de esas posiciones, es decir, Estados Unidos tiene una posición frente a China muy clara en lo económico, pero como dice el doctor, a veces tú la ves zigzagueante, en que se pone duro con Taiwán, pero manda a un secretario de Estado a hablar de otra cosa. Rusia y Estados Unidos tienen el problema de que Estados Unidos quiere mantener a Rusia fuera de la influencia que tiene, sobre todo en Europa, y le chuba a la OTAN. El tema es, Estados Unidos quiere agrupar en la OTAN todo lo que se separe de Rusia. Muy bien, Eso pero es el así. tema es que internamente Rusia no tiene un solo pensamiento interno. Hay gente que disiente de las posiciones de Putin. No, en Estados Unidos al extremo de que el se ejército sabe que hay cosas disiente. que son, como decimos aquí, del establishment, que eso tanto republicanos como demócratas lo mantienen, pero hay también diferencias grandes frente a lo de fuera. La prueba fue un hombre que nadie tiene duda de que no es el mejor estadista que ha tenido Estados Unidos, no hizo una guerra porque manejó las cosas como él las maneja, negociando. Y China parece que es monolítico, parece, excepto en la elección de su cúpula, que a veces pues, aparece competencia. Realmente las divisiones internas o las diferencias internas son las que determinan el destino final de lo que va a pasar. Mira, yo no creo que determinen, pero influyen mucho. Porque en el medio de este conflicto, al presidente como gobernante lo mandó a coger preso en la tribuna. Las fotos salieron así. Él hizo una seña y se pararon dos y cogieron el hombre. Y dos o tres días después murió, además. Era un anciano. Y lo que le toca a los ancianos morirse más rápido que a los no ancianos. Pero, óyeme, son síntomas en un momento de crisis de esta naturaleza. Pero mover después el ministro para acá, que está enfrentado allá con Estados Unidos, allá como embajador, está enfrentado a Estados Unidos, tú lo mueves al ministro, y cuando se comienzan las conversaciones que culminan con Kissinger, tú lo quitas y lo haces desaparecer de la escena. Es un cambio de política, por las razones que sean. O sea, son partes de los ajustes que son señas para la negociación. El ministro de Exterior, ingeniero, no es el que diseña las políticas de China. Ajá, Él es uno de los que aplican las líneas políticas. Sí, eso es, y los pronunciamientos de Kim Gang no fueron tan duros, menos duros que los de Xi Jinping, ni de otros funcionarios. Pero lo matizan porque ¿dónde se produjo el problema de los aparatos raros? Y uno dice que son del ¿Y mundo. es 100% la obediencia de un canciller a un presidente? Cada canciller evidentemente que pone algo de su estilo, pero tiene que seguir una línea. Y en China más. Y en China, ese señor, mientras estaba peleando con Estados Unidos, en Estados Unidos,
el otro entendía que había que destituirlo, el jefe de él. No, pero eso, él lo que estaba siguiendo eran instrucciones. Él no estaba actuando por la libre. Y entonces, él respondía, dicen que él respondía con dureza, pero eso es parte de un estilo. Ahora los planteamientos, las críticas a Estados Unidos eran las críticas del Estado chino a la política de Estados Unidos. Pero tráeme eso para acá, para República Dominicana. Ajá. Ese canciller que se llama Roberto Álvarez es, además de canciller, el embajador de Estados Unidos aquí. Bueno, esos son... República Dominicana no se maneja como se maneja China. Y se dan ese tipo de situaciones en las que un presidente le encomienda, designa a un funcionario... ¿Hasta dónde? Aún teniendo diferencias sobre asuntos importantes, porque todo el mundo sabe que Roberto Álvarez tiene posiciones diferentes a la del presidente con respecto a Haití. Ahora hay una cosa, y es que Roberto Álvarez se ha sujetado a la política definida por Luis Abinader. Eso es lo que yo no he visto ningún tipo de desavenencia, al menos públicamente. Trasládalo al pasado inmediato de la historia dominicana. A raíz de la intervención americana del 65 aquí, ¿quiénes eran los embajadores americanos? Subsecretarios de Estado. Venían para acá como embajadores. Subsecretarios de Estado. Ahí vinieron unos turpenes del más alto nivel. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las dos naciones tenían un determinado grado de rigidez. Y hoy, ¿qué tiempo hace que la embajada norteamericana ni siquiera tiene embajador? Porque esto es un país que ya está sometido a su dominio, que se porta bien. Pero no se puede comparar las relaciones. Que no necesita una varita en la mano. Ah, no. Las relaciones entre China y República Dominicana no se pueden comparar, porque esto es un paisaje que Estados Unidos domina a plenitud. Pero en el caso de China no. En el caso de China no. Estamos hablando de la segunda economía del planeta, de un país importante, influyente. Sí, pero el manejo de las relaciones internacionales tiene un protocolo. O sea, si tú tienes una embajada vacante aquí, ¿tú sabes cómo se responden al protocolo sencillo? Tú mueves tu ficha de allá. Tú mueves tu ficha de allá y le dejas la embajada vacante. Eso se explica por un comportamiento de República Dominicana. Ajá. Si usted a un encargado de negocio lo recibe, el funcionario que tiene que recibirlo, claro, la cosa sería diferente. Usted puede estar seguro de eso. Sería diferente. Ahora, un encargado de negocio aquí lo recibe el presidente con el gabinete completo. Sí. Y eso es una manera de usted degradarse como nación y degradar Lo suscribo. Bueno. Lo suscribo completamente. Pero en el protocolo de las relaciones internacionales, si en determinado espacio tú no designas el embajador correspondiente y propone uno y te rechazan, y propone otro y te rechazan, o hay otro tipo de, simplemente no ponerlo, y el Estado que recibe no se queja, lo que corresponde es retirar al embajador dominicano de allá. Eso es lo que dice el protocolo. Tú le dejas a la embajada vacante. Déjame decirle una cosa, mire. Estados Unidos ha querido distender un poco las relaciones con China porque se ha dado cuenta de que hay una serie de temas en los que hay que trabajar juntos necesariamente, incluyendo ese problema de la guerra en Ucrania. Ellos pretenden utilizar a China para buscarle una solución negociada a ese conflicto. Y eso está llegando. Yo creo que eso está llegando. China jugaría el mismo papel que jugó Irán cuando se alcanzó el acuerdo nuclear, que jugó Rusia, cuando se alcanzó el acuerdo nuclear con Irán. ¿Quién fue el interlocutor que más aporte hizo? Eso lo reconoció Barack Obama. Fue Rusia, porque iraníes y norteamericanos y occidentales no se podían sentar a discutir. Y fue Rusia que facilitó eso. Y China puede jugar ese papel, y es lo que andan buscando Estados Unidos. Fíjense en un detalle. Después de la visita de Janet Yellen y de la visita de Blinken, en la última reunión de la OTAN, Estados Unidos propuso crear una oficina de la OTAN para el Indo-Pacífico. ¿Qué significa eso?
que quieren ampliar el radio de acción de la OTAN. Y eso para China es un mensaje clarito. La estrategia de Estados Unidos que definió el gobierno y que está publicado en la página web del Departamento de Estado, define a China como un enemigo sistémico y como el principal desafío de Estados Unidos. Y eso no ha cambiado. Y los chinos lo saben. No, eso no solamente ha cambiado, eso es creciente. Exactamente. Porque de esas tres potencias, la que está creciendo es China. La que crece en cada paso es China. Entonces, Rusia está destruida internamente, con un conflicto tan grande que el propio ejército no le hace caso al presidente. Por eso tuvo que mandar bandidos y sacar presos de las cárceles para mandarlo a pelear. Bandidos que se rebelaron contra el propio Estado ruso después. O sea, es una debilidad profunda. Porque cuando tú son prácticas de las grandes potencias ingenieros. No, y de la pequeña, que tuvimos ¿cómo le llamaban? Fuerzas civiles organizadas en previsión del desembarco del 59. Aquí hubo varias fuerzas, una de Petán, otra cogieron presos y lo sacaron de la cárcel, presos comunes, eso mismo, y lo hicieron parte de una brigada irregular. Félix Bernardino tenía los jinetes del este. O sea, había toda una cantidad de fuerzas irregulares porque Trujillo sabía que el ejército estaba debilitado en su interior. Sabía que eso existía así. Que Ramsey nunca tuvo capacidad para salir en la competencia entre grandes potencias. Para salir de San Isidro. En la competencia entre grandes potencias, ingeniero, hay ese tipo de práctica no santa. ¿Usted cree que no hay mercenarios ahora mismo luchando del lado de Ucrania? Eso está lleno de mercenarios, pero lleno, incluyendo incluso hasta colombianos y argentinos. Hasta colombianos hay ahí. No hay identidad ideológica. Pero eso hay testimonio de gente en el frente que lo ha constatado. Dicen que ahí se habla más polaco que ucraniano. Y eso son cosas que, es más, Estados Unidos acaba de admitir que hay algunos individuos ahí. ¿Quiénes son los instructores ahora mismo? ¿De dónde? Del ejército ucraniano. Son estadounidenses. Entonces, esa es una lucha de poder. Eso que usted está diciendo de las incursiones de drones en territorio ruso, eso es parte de una estrategia para forzar una negociación. Porque eso desde el punto de vista militar no tiene ningún tipo de sentido que no sea eso. ¿Cuál es el mensaje? Yo no te voy a permitir a ti la tranquilidad. Y en el momento de una negociación ese es un factor que tú tienes que tomar en consideración. De hecho, el frente ucraniano está al borde del colapso. Y esa es una medida de cierta desesperación. Yo se lo garantizo a usted que no está lejos el día en que comenzarán las negociaciones. ¿Por qué? Porque Ucrania está agotando su capacidad de reposición del personal involucrado en la guerra. Y está utilizando reservas estratégicas. Yo deseo que eso sea verdad. Esa proyección sea verdad. Pero eso lo está diciendo. Porque la otra proyección. Yo no soy analista militar, ingeniero. Eso lo están diciendo expertos estadounidenses. Ayer leí justamente en esa dirección un trabajo, antes de ayer, en el New York Times. Eso lo están diciendo los medios. Incluso hay un retroceso tremendo en la política exterior de Estados Unidos. Yo no sé si usted se está dando cuenta de que Estados Unidos salió de Oriente Medio, se retiró de Afganistán y quiso crear una situación de equilibrio para centrarse en el Indo-Pacífico. Como consecuencia de la guerra en Ucrania, está retornando otra vez a Oriente Medio. Pero no es que se le ha desencuadernado el mundo a ellos. Por eso. No es que el libro le está tirando páginas. ¿Y para qué esta página? Y entonces ahora mismo está luchando. Mire lo que está ocurriendo. Tienen que reforzar la protección de Corea del Sur. Mandaron un submarino nuclear. Han reforzado su presencia en toda el África por la competencia con China. Ahora mandaron 3 buques con 2,000 y pico de soldados
al Golfo Pérsico por el tema del estrecho de Hormuz. Tienen la guerra abierta con Rusia y han mandado 20.000 soldados ya desde que comenzó la guerra para Europa. ¿Cómo tú puedes combatir en todo eso frente al mismo tiempo? China no ha tirado un tiro y es supuestamente el principal blanco de la política, de la estrategia de Estados Unidos. Entonces eso está colapsando. La estrategia de Estados Unidos ahora mismo sencillamente está haciendo agua y eso lo están señalando los especialistas estadounidenses. Eso es lo que está ocurriendo. Pero dentro de todo eso sobresale que entre los tres grandes imperios que hoy determinan la vida de nosotros, el que está creciendo es China y los que se están encogiendo son Estados Unidos y Rusia. Sí, eso es así. Es así. Y Europa se está encogiendo Y también. Europa se está encogiendo. Europa va a pasar a ser, probablemente en los próximos 20 años, ¿qué te digo? Como la llamaban en el pasado, antes del Renacimiento, una península de Asia. Si tú la miras desde el mundo asiático para acá, ella es una península de Asia. Lo que era antes del Renacimiento. El eurocentrismo está haciendo crisis. Sí. Eso es así. Pero el caso de Alemania, por ejemplo. Alemania es una economía muy potente, pero ya perdió la primacía de fabricación de vehículos. Ya en este momento, China produce más vehículos para el mercado del mundo. Y más que Japón. Y más que Japón también. Y más que Japón. De manera que los alemanes quieren tener una política propia y salirse de ahí. Fíjate y se van a terminar saliendo, usted lo puede asegurar. Porque ¿para dónde se va a expandir Alemania? ¿Para dónde se va a expandir? Si ya le han puesto límite a sus relaciones con China. No pueden llegar a América Latina porque no tienen competitividad. Porque Monroe se lo dijo hace muchísimos años. No, y además de eso, porque China rompió la doctrina de Monroe y se estableció en América Latina y es más competitiva que Alemania y más competitiva que muchos otros países. No pueden, los alemanes no pueden competir con China en América Latina. En África, mire lo que está ocurriendo. Porque ese es otro problema. Ahora hay un golpe de Estado en Níger. Y Níger le suministra uranio a la Unión Europea y le suministra uranio a Francia. Francia produce el 70% de su electricidad con uranio ruso. Tiene un gran problema ahí porque se alimenta del uranio que le suministra Rusia, que no se lo ha cortado todavía, y de ese otro proveedor. Tiene un gran problema ahora mismo planteado. ¿Por qué? Bueno, porque los nigerinos le están buscando el lado a los rusos. No, porque Estados Unidos abandonó África. O sea, la entrada de los chinos en África obedece a que Estados Unidos la abandonó. ¿Cómo abandonó América Latina? Porque Estados Unidos le hizo una asistencia a China y creó la situación que hoy existe, abandonando América Latina. Todo eso que ellos hicieron con los chinos, pudieron haberlo hecho en América Latina. Claro. Bueno, pero eso fue lo que hicieron y hay que trabajar con lo que existe. Y la lógica dice que deberían cambiar de rumbo, de política hacia América Latina, para fortalecer su posicionamiento dentro de la región. Eso dice la lógica, creo yo. No, eso dice la geografía. Exactamente. Porque el problema logístico en que desembocó su relación con China no hubiera existido si su desarrollo dependiera de América Latina, su crecimiento dependiera de América Latina y no de China. Porque solamente por objetivos estratégicos de muy alto alcance y de muy alto nivel se puede concebir invertir en China y no invertir en América Latina. Hubo un espasmo de la Alianza para el Progreso en su momento, pero con la muerte de Kennedy ese expediente se borró. La política hacia China es muy defectuosa, porque ¿cómo tú te planteas una política tan radical de desvinculación de una economía con la que tú tienes un intercambio tan intenso? El intercambio está por encima de los 700.000 millones de dólares entre los dos países, importación y exportación. ¿Cómo tú te puedes desvincular de eso?
Bueno, sin sufrir gravísimas ya consecuencias. hay un fabricante de muebles chino que compró una finca en México y se instaló allí. Entonces eso no va a llegar muy lejos. Bien, hagamos una pausa.